esta computadora. Adelante, licenciado Jorge Chávez. Estamos en la segunda temporada de Culichi Talks. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, amigo de la prepa del Chapule, connotado abogado y connotado notario público del estado de Sinaloa, el número 198. Sin más preámbulo, quiero agradecer, Jorge, tu generosidad en compartir con nosotros este talk. Y adelante, Jorge. Algo le está pasando al internet del licenciado, del invitado. Ahora sí, Jorge, adelante. Te friseaste un poquito. Adelante. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el testamento. El testamento, primero que nada, es un acto revocable, bien importante. Lo puedes hacer cada minuto si tú quieres. Libre, mediante el cual una persona dispone de sus bienes presentes y futuros y puede cumplir obligaciones también. Para si lo escuchan bien a Jorge, algo se está... tal persona. Jorge, se está cortando tu internet. Ahorita estuvimos platicando como por media hora y ahorita como que empezó a fallar, pero adelante, parece que ya se regularizó. Adelante. Bueno, no sé dónde me quedé, pero... Bienes presentes y futuros y ahí se... Bueno, tú puedes disponer de tus bienes o cumplir un compromiso, una deuda o reconocer un hijo después de tu muerte. ¿Me siguen o no? Sí. Si no, para corregir el internet. No, está perfecto, ya se arregló. Adelante, Juan. Ok. Cheri, bueno. Sí. Entonces, el testamento es un acto personalísimo. Esto es de que nadie puede, un apoderado, nada. Hay varios tipos de testamentos, pero no, nomás los voy a mencionar. Ya si alguno tiene alguna duda, pues ya lo vemos. Pero yo creo que no vale la pena. El que hace el 99.999 es el testamento público abierto. ¿Cuál es? El que va a una persona con un notario y si él gusta, se hace acompañar de testigos. Hay veces que los testigos son de a fuerzas cuando hay ciertos requisitos, que la persona sea mayor de 90 años, que la persona está en un lecho de enfermedad, que la persona no sepa el idioma, que la persona sea sordomudo, ciego, o sea, en fin, una serie de requisitos en que la ley sí exige los testigos. Pero si no, si eres menor de 90 años, vas tú solo con el notario y ya. Yo solamente he hecho un testamento donde una persona joven se hizo acompañar de testigos por sugerencia mía, porque es como con 4 mujeres. Ese sí me ganó. Y pues sabe que hay muchos bienes. La verdad que no me alcanzaba el abecedario. Sabe que va a haber jaloneo de los hijos. Entonces se hizo acompañar de 2 personas muy allegadas a él, para que todos los herederos les quedara muy claro que pues que sí era el testamento, ¿no? En su momento, cuando tenga que... ¿qué ventajas tiene hacer testamento? Hay gente que dice, bueno, hay gente que dice, yo no tengo casi nada que dejar, ¿para qué hago testamento? Bueno, capaz de que te sacas la lotería mañana, Pado, o te cambia la vida, recibes una herencia, algo, y ya vas a tener algo. Pero lo cierto es que no hace testamento, manda a pelear a los hijos a una que ellos no pidieron entrar.
Eso es lo más grave. ¿Sí me escuchan esto todos? O sea, los mandas a pelear. Si habiendo testamento hay jaloneo, ahora sin testamento es, pones a pelear a la hermana mal casada, a todos los metes a pelear. Entonces, es muy importante hacer testamento. Jorge, para eso. se volvió a Sí. cortar. Me importa mucho. Tienes dos líneas tendrás de casualidad dos opciones de... Voy a poner el teléfono, a ver. Sí, el teléfono creo que te lo va a jalar mejor. Porque ahorita estuvimos platicando media hora sin broncas, fluido. Y ahorita empezó la plática y empezó a cortarse un poquito. Pero ahí vamos. Ahorita el Jorge se va a conectar con su celular y ya va a quedar arreglado este asunto. Que vuelva a empezar porque no está todo cortado, Arturo. Órale, órale. Ahorita le decimos. Básicamente estaba dando las primeras definiciones. Gracias, Enrique. Hice una encuesta entre todos los culichis y en este grupo el 80% no tiene testamento. Y me incluyo. Bien poquitos contestaron que sí tenían, ¿eh? Bueno. Jorge, yo creo que va a funcionar mejor ahora conectado con tu celular, ¿verdad? Sí, ya está conectado con mi celular. Bueno. Perfecto. Me arranco rápido. El testamento es un acto libre, irrevocable. O sea, tú lo puedes cambiar las veces que tú quieras y el que va a valer es el último. Lo puedes hacer en cualquier parte y va a aparecer mientras lo hagas en México. Hay un registro nacional de testamentos. Es algo muy importante. Si haces un testamento ahorita con cualquier notario y mañana pasado estás en Cancún, en Campeche, donde sea, va a aparecer el último. Aunque no le digas a nadie, ¿no? Bueno, por ello el testamento puedes disponer de tus bienes presentes y futuros. Así se le pone, designo como herederos universales de todos mis bienes presentes y futuros y todo cuanto pueda presumirse de mi propiedad, o sea, una posesión, una concesión, cualquier cosa. Bueno, ¿qué pasa con el testamento? Hay varios tipos de testamento, pero el 99.99 son el que se hace ante notario, una sola persona, no ocupa testigos. Hace 10 años para atrás se ocupaban 3 testigos. Ahora ya no. Van solos con el notario y en algunas ocasiones la ley exige testigos. ¿Cuándo? Cuando la persona sea mayor de 90 años, uno de esos testigos tiene que ser médico en el ejercicio de sus funciones. O sea, no puede ser no sé, por así decirlo, Lauro Melendres o alguien que no esté, aunque sea médico y tenga cédula, que no esté en el ejercicio de sus funciones. Y uno de ellos debe ser, ¿no? Y no debe ser heredero. Ese testigo no debe de recibir nada del testamento. Entonces, también cuando sea ciego, sordomudo, cuando no sepa leer y escribir, cuando no sepa el idioma, cuando sea cuando sea de 14 años, los de 14 años ya pueden hacer testamento en adelante, pero se ocupan testigos hasta que alcance la mayoría de edad. ¿Qué pasa? El testamento público abierto, tú vas con el notario y ahí expones cómo quieres tú repartir tus bienes presentes y futuros. Hay herederos universales y hay legatarios. Yo puedo decir, le dejo todo a mi esposa y a falta de mi esposa, en caso de que muera antes que yo, a mis hijos, en partes iguales o en tales porcentajes. No tiene que ser partes iguales. Pero le dejo mi lancha al Muri, le dejo mi carro a mi tía fulanita. Eso se llaman legados o aún inclusive a un mismo hijo. Le va a tocar en partes iguales, pero tú aparte puedes decir, yo le dejo mi casa a tal hijo. Le dejo mi lancha a ti.
O sea, yo en mi testamento digo, el vehículo en el que yo me mueva al momento de mi muerte es para tal persona. ¿Sí me explico? O sea, perfectamente válido. Puedes poner condiciones en el testamento de mi hijo va a heredar siempre y cuando acabe una carrera en una universidad de prestigio. Tú no puedes decir qué carrera, por ejemplo. Tú no puedes obligar a alguien a ser doctor, ingeniero, lo que sea. Pero sí le puedes poner la condicionante, si el niño es capaz, pues de que tenga que hacer un esfuerzo si quiere recibir la herencia. ¿Sí me explico? O sea, nada de que, ya se murió mi papá, yo soy un huevonazo y no voy a acabar ni la secundaria, al cabo que ya estoy cuajado. No, señor. Se pueden poner algunas condiciones. Tú no le puedes poner condición a tu esposa, por ejemplo, de que no se case o a un hijo. O sea, va a heredar y siempre y cuando no se case, ¿no? Hay cosas que no se pueden poner de condición, pero hay algunas que sí. También se pueden estipular rentas vitalicias. Por ejemplo, yo ayudo a una viejita, entonces decido que de mi herencia, que les dejo, con la condición de que cada mes le dé 10,000 pesos a tal viejita o a tal amigo mío que esté en desgracia. También se puede hacer eso. También puedes tú reconocer un hijo que no tiene tus apellidos, que no esto, aunque no le heredes nada, simplemente dices, reconozco que a esta persona como hijo legítimo mío y le autorizo a que use mis apellidos, solo para el caso de que él quiera, ¿no? Entonces, también se cumple con eso. Hay otros testamentos, como el público cerrado, el privado, el hológrafo, que son de que si no quieres que se entere nadie que lo hiciste, ¿no? Hay gente que no quiere ni que el notario sepa cómo va a dejar las cosas. Entonces, lo hace en un sobre cerrado y va con el notario y se le entrega al notario cerrado y el notario hace una escritura nada más donde diga aquí compareció el señor fulanito de tal y aquí me entrega un sobre que dice que es su última voluntad y su testamento y guaraguara, ¿no? También, yo nunca he visto uno ni sé de algún notario que haya tenido uno así, como que todo mundo lo hace. También hay uno que es de puño y letra y que vas con 3 testigos en un sobre cerrado, lacrado, y firman los testigos del sobre por fuera y todo, y vas y lo dejas en el registro público de la propiedad. Y hay otros especiales como el marítimo, el militar, que son cuando estás en guerra y te pegaron unos balazos y te estás muriendo. Hay algunas facilidades para otorgar testamento así, pues, con lo que haya, pues, de certeza, ¿no? Pero básicamente es eso. El testamento lo puedes cambiar las veces que quieras. Y una figura muy importante del testamento es el albacea. El albacea es quien va a ejecutar el testamento hasta que se reparta. Es como un apoderado. Imagínense a alguien que tiene muchas propiedades. Alguien que deja 10 propiedades y una se ocupa, le pagan rentas, en otras es un agricultor, lo que sea. Alguien tiene que seguir pagando los sueldos, tiene que seguir cobrando las rentas. A lo mejor hay un inquilino que no se quiere salir, entonces tienen que meter la demanda a alguien. Aún y cuando todavía no se sepa de quién va a terminar siendo la casa esa. ¿Sí me explico? No sé si soy claro ahí. Entonces, es la figura del albacea. El albacea es una responsabilidad. Parece que es como un honor y sí lo es, pero es una responsabilidad. Si tú eres heredero y tu mamá o tu papá te pone de albacea y tú renuncias a ser albacea, pierdes la herencia. O sea, es algo, es como un encargo que te hace el que dispone del testamento, ¿no? El albacea tiene que rendir cuentas, no es una patente de corso, puede ir hasta el bote. De hecho, tiene que dar fianza. Uno en el testamento normalmente la gente le pone que dispensa al albacea o los albaceas que den fianza. Pero si no, tiene que garantizar el manejo, porque hay herencias que son muy cuantiosas, ¿no?
Y el albacea, salvo que se disponga otra cosa, tiene derecho a cobrar, inclusive por sus servicios. La ley le pone ahí un arancel, un porcentaje. Si hay rentas que se den mensualmente, bueno, un porcentajito de las rentas, y es así, ¿no? Normalmente no los cobran, normalmente son los propios hijos o la esposa, y no lo cobran, ¿no? Pero la ley lo estipula. Es importante. Yo he visto testamentos donde se reconocen hijos. He visto testamentos de hay gente que, por ejemplo, que tiene mucho dinero, pero no confía en su esposa. No confía en su esposa. Y dice, yo no le voy a dejar nada a mi esposa. Le voy a dejar todo a mis hijos. Pero el usufructo de todo lo va a manejar mi esposa mientras viva. O sea, todas las rentas, todas las casas, todo las va a poder usar la viuda y va a cobrar la renta, pero la viuda no va a poder vender nada, no va a poder dar en garantía una propiedad o algo, porque ya es de los hijos, ya es de los hijos esa propiedad, ¿no? No sé si hasta aquí esté claro o tengan alguna duda. El Cheri está muy atento porque está esperando una herencia por ahí que no ha llegado, ¿ah, mi Cheri? Ya, yo creo que Estamos en las ya. mismas, Mimín. Ya le está haciendo justicia ahí la revolución, Eduardo. Estamos en las mismas. Necesitas ahí ponerte trucha con Teodoro. Estoy grabando la sesión y tomando nota. Ah, ok. ¿No? Oye, Jorge, Sí. en el caso de que ahorita dijiste que, vamos a decir, con la reserva de dominio, ¿no? Entonces, haz de cuenta una casa, ya se la dejaste a los hijos con reserva de dominio para la esposa, supongamos. Reserva de usufructo. Entonces, con usufructo. Perdón, de usufructo. Usufructo vitalicio, pues, ¿no? Ajá. Entonces, una vez que falten los dos, esa propiedad queda a nombre de los hijos, los que sean 2, 3 o los 4, los que sean, No. La propiedad va a ser de ellos desde el primer momento. Nada más que va a estar con un candado de que mientras viva la persona no va a poder meterse ni siquiera el hijo. Sí, claro, lo entiendo. Ahora yo voy, a falta de los dos y ya es de los hijos, ellos, vamos a decir que son 4. Entonces, cada quien tiene una cuarta parte de esa propiedad. A su vez, ellos pueden heredar también esa cuarta parte. Claro, absolutamente. O la pueden hipotecar, o la pueden vender inclusive. De ellos. Nada más que mientras viva la persona a quien se le dejó el usufructo vitalicio, nadie va a poder poner un pie que ella no esté de acuerdo. Claro, pero ahorita dices tú, pueden vender, claro, pero obviamente poniéndose de acuerdo todos para vender, obviamente, ¿no? Sí, o vende alguien su parte, pero se tiene que esperar a que se muera la persona para poder poner un pie ahí. Ok. Otra. Hace poco hice un testamento de una señora que tenía 2 hijos. Un hijo muy exitoso y un hijo no exitoso. Y que tenía a su vez hijos en etapa de estudiar. Entonces, la señora no tenía tantos bienes, pero sí tenía algo. Y decía, no se me hace justo dejarle todo a mi hijo que no ha prosperado económicamente. Cuando el que sí ha prosperado es el que me atiende, el que me lleva, el que está al pendiente de mí, el de todo. O sea, el horcón del medio, como dice. Y el otro, pues un hijo X. Pero la señora quería, pues, proteger a los nietos del hijo que no era brillante. Entonces, se me ocurrió decirle, bueno, déjele como usted quiera, pero deje en el testamento que el usufructo de los bienes que le quedan al hijo rico, por así llamarle, los va a usar el hijo no rico hasta que sus hijos cumplan 25 años, el menor de sus hijos. Como para
para garantizar la señora que esos muchachos van a poder ir al TEC, por así decirlo. O sea, que van a poder tener una educación de calidad. Y así el hijo no siente que su mamá lo dejó por fuera y a lo mejor se va a estar unos años sin ver los frutos, pues, de eso que le dejaron, pero el dominio ya va a ser de él, pues, porque el dominio pasa desde el instante en que muere la persona. Entonces, el señor ya va a tener escriturado a su nombre su casa, por así decirlo, o lo que le dejaron, una bodega, lo que sea. Pero la renta la va a cobrar el hermano no rico hasta que el hijo, hasta que se cumpla la condición que puso la testadora. No sé si soy claro. El testamento es un traje a la medida. Puedes poner prácticamente lo que quieras, menos condición, como dije hace ratito, que heredo a mi esposa, pero si se vuelve a casar, ya no. Eso no vale, ¿no? En un testamento, ni le puedes exigir a tu hijo que si se casa o que no se case con determinada persona. Esas cosas no se pueden poner, se consideran nulas. O sea, las puedes poner, pero a la hora de la hora el juez las va a tener por no puestas, ¿no? Pero sí le puedes poner un candado. Va a heredar mi hijo siempre y cuando termine una carrera profesional en una universidad de prestigio, de algo, ¿no? Si el niño es capaz, si el niño no le da la pinche cabeza, pues el juez ya valorará ese tema, pues, sin agraviar a varios de aquí, incluyéndome a mí. Jorge, y Hey. ahorita en nuestra situación, que te soy honesto, yo no tengo testamento. Pues está Ana Paula, están mis 5 hijos. ¿Qué me recomendarías tú a estas alturas de mi vida cómo hacer el testamento? Mucha gente que tiene una esposa sensata, es lo que más veo yo que hacen testamentos, es le dejo todo a mi esposa y a falta de mi esposa, a mis hijos en partes iguales o en los porcentajes que determines, ¿no? Eso es lo que hace normalmente la gente, ¿no? Todo a la esposa y ella todo a ti, pero a falta, en caso de que mueras tú antes que ella, bueno, se llaman herederos sustitutos. Y hay veces que dices tú, yo le dejo todo a mis 4 hijos en partes iguales. Para el caso de que uno de mis hijos fallezca antes que yo o que por alguna razón no llegue a heredar, la parte que le toca la van a heredar. Si él a su vez tiene 5 hijos, bueno, pues esa cuarta parte se va a dividir entre los 5 hijos. ¿Sí me explico? Entonces, va a seguir habiendo 4 partes. Nada más que una de esas partes se va a pulverizar entre los 5 hijos. Se llama heredar por estirpe, eso. Los primeros hijos heredan por cabeza y los otros heredan por estirpe, los que ya están premuertos. Por ejemplo, ahorita tenemos un sucesorio nosotros de un tío mío, hermano de mi mamá, que se murió, que no tenía hijos. Entonces, pues las hermanas que quedan vivas, mi tía Licha, mi tía Biachi, mi tía Margot, esas van a heredar por cabeza. Y nosotros, la parte que le tocaba a mi mamá, pues se va a dividir entre los 7. La parte que le tocaba a mi tío Heriberto Murillo se va a dividir entre los 5. Así pues. Eso es Hay una cosa que es importante que mucha gente no sabe. Muchos que están casados por sociedad conyugal. En la sociedad conyugal solo entra lo que haces a partir de que te casaste. Suponiendo que estés casado por bienes separados, por bienes mancomunados, perdón, lo que se llama la sociedad conyugal. Todo lo que hagas a partir de que te casaste es de los dos, aunque esté a nombre de quien esté. Pero no entra lo que sea por herencia. O sea, si yo estoy casado por sociedad conyugal, pero a mí mi mamá me heredó un local ahí en el centro, eso no entra. No sé si me explico. Si yo me saco la lotería, tampoco entra. Si mi abuelita me quiere regalar el castillo de Chapultepec, tampoco entra. O sea,
aunque estés casado por sociedad conyugal. Pero si yo agarro 1,000,000 de pesos que tengo en el banco y voy y compro una casa, esa sí es de los dos. O compro una casa y yo la voy pagando un crédito y mi pareja en su vida pone un centavo, es de los dos. ¿Sí está claro eso? Sí. O algo que ya traía la esposa antes de casarse, ese tampoco entra. Sí, o lo que ya tenías antes. Es lo que dije al principio. Sí, es a partir de que te casas. Es a partir de que te casas, por supuesto, ¿no? De hecho, eso le llaman frutos del matrimonio, ¿no? Aunque venga Sí. por una sola parte, a partir de estar casado. Ok. Ahorita Sí. mucho mencionaste también, Jorge, bueno, que la mayoría de las casas dice, dejo a mi esposa y a mis hijos en partes iguales. Yo en una ocasión platiqué con un notario y me platicó ese caso, ¿no? Que yo veía a una señora y le dijo, yo quiero que para mis hijos todo igual. Entonces que el notario le dijo, no señora, eso es causar muchos problemas. Váyase y diga, este terreno es para esta casa es para o algo, es lo mejor. Sí, yo propongo siempre que traten de dejar lo menos que se pueda motivos para pelearse. Por desgracia, en la mayoría de los hogares, el bien importante que heredar es la casa, habitación donde vive el testador. ¿Qué pasa en todos los hogares mexicanos? Que cuando muere el que hizo el testamento, el último, pues el padre o la madre, hay algún hijo que vive ahí con ellos. Un hijo divorciado, un hijo dejado, una hija viuda, dejada, divorciada, lo que sea, o que nunca se casó. Ahí vive ella y muchas veces ahí viven los hijos de ella. Entonces es la casa de ellos. Entonces se mueren sin testamento o con testamento y dejándoselo para todos y se acabó la familia. Porque ese hijo o esa hija no tiene dinero para comprarle la parte a los hermanos, ni tampoco quiere salirse. ¿Por qué? Porque está muy a gusto viviendo en el barrio, en el vecindario donde tiene 10 años viviendo, 15, donde sus hijos se criaron, donde les queda la escuela a tiro de piedra. Y ahí se chingó la familia, perdón por la palabra que la están regando, pero ahí se acabó la familia, porque ahí empiezan unas hermanas o los esposos o esposas, sí, muy a gusto el fulanito, no tenemos nosotros para inscribir a los plebes, y ellos muy a gusto ahí no se quieren salir, y la reada, y ahí se acabó la familia. Entonces, hay solución para todo. ¿Qué pasa en esos casos? Yo lo que pongo es esto. Vamos a suponer a alguien que nomás tiene la casa y se la quiere dejar en todos en partes iguales o en porcentajes, a uno el 20, otro el 10, así, que también sucede. La dejo todos en partes iguales, pero en primer término ordeno que se venda. Ordeno que se venda y que se reparta en los porcentajes que acordaba, que dispuso el testador. Y le pongo, para el caso de que alguno o algunos de los herederos se quieran quedar con el bien, les doy, y ahí tú pones el tiempo, 1 año, 2 años, el tiempo que decide el testador, para que se las pague a los demás delante del juez, a valor comercial o al valor que tú digas. Pero nada de que es que ya quedé yo con mi hermano y ya le pasé un carro y ahora con el aguinaldo le voy a completar. No, señor. Le pagas al juez completamente dentro del término que dispuso el testador. Y si se llega el término, también dice así, si se cumple el plazo y no ha pagado, no ha terminado de pagar y no se ha salido para que se pueda vender la casa desocupada, pierde su derecho a la herencia. Y es una cláusula perfectamente válida que no va a poner a pelear a los hijos, ni van a decir, ay, qué gacho tú, que no, señor. Ahí está en el papelito y el albacea tiene que cumplir y el juez tiene que cumplir con esa disposición. ¿Sí me explico? Oye, Jorge, O sea, vámonos para afuera, cabrón. mira, yo desconozco realmente cómo es la cultura del testamento aquí en México. De hecho, ahorita que dijeron que aquí el 80% no tiene testamento, no me sorprendió tampoco. Pero digamos una familia estándar mexicana, papá, mamá, 2 hijos, una casa.
Y el señor, pues, el propietario de la casa, pues fallece. ¿Qué pasa en esos casos? ¿En qué bronca se están metiendo? O sea, si no tienen testamento. O ¿Y sea, es queda una viva la familia. mamá? Sí, vive, la Ah, mamá vive. se va a la sucesión legítima. La sucesión legítima, ¿qué es? Hay unas reglas. Si, vamos a suponer, como tú bien dijiste, muy buena observación. Casi todas las familias aquí de antes se casaban por sociedad conyugal. Entonces, adquiere la mitad ya es de la mamá, por ejemplo. ¿Sí me explico? Se murió el papá y ya la mitad de esa casa ya es propiedad de la mamá, aunque no aparezca su nombre en la escritura. ¿Qué se va a heredar? La otra mitad de la casa se va a repartir entre los hijos en partes iguales. Así funciona la ley. Ok, sucesión. ¿No? Y la mamá no va a heredar nada del papá, porque ya es dueña de una parte mayor que la que le va a tocar a cada hijo. Vamos a suponer que estuvieran casados por separación de bienes. Se muere el señor y la señora no tiene ni un bien. Y tienen 4 hijos. Bueno, la señora hereda igual que un hijo. Se divide en 5 partes. ¿Sí me explico? Le toca igual que un hijo a la esposa. Cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento. Ok. Si la esposa tiene poquitos bienes, si la parte que le va a tocar a cada hijo son 2 millones, por así decirlo, y la mamá tiene bienes por 1 millón, se le va a acabalar para que la mamá quede al parejo con los hijos. No le va a tocar igual que cuando no tiene nada. Simplemente se le va a dar lo suficiente para que queden todos parejos, la mamá y los hijos. ¿Sí está claro eso? Así es la ley. En la sucesión legítima, cuando concurre la esposa con hijos, ¿no? ¿Qué más? Les leo los artículos, inclusive. Me está agarrando la batería. Dice, de la sucesión de los cónyuges, que así se dice el nombre de esposo o esposa formalmente. El cónyuge que sobrevive concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un hijo si carece de bienes, o los que tiene al morir el autor de la sucesión no igualan a la porción que a cada hijo deban corresponder. Es exactamente lo que les dije, ¿no? Aquí está, es el artículo 922 del Código Civil. Como ve, profesor, sí estudié. Y estudié, sí me lo aprendí. Ahí está, nomás que no se ve. ¿Sí se ve o no? No, algo le está No. pasando a tu imagen virtual que no se deja. Bueno, ahí está. Ahora sí. El 922, sucesión del cónyuge. Bueno, si no hay hijos, la esposa hereda la mitad y los papás de él heredan la otra mitad, suponiendo que haya papás. Pero si ya no hay papás, pues y ni hay hijos, la esposa hereda todo, ¿no? Oye, Jorge, y todo lo que se vean, o sea, son bienes muebles y inmuebles, me refiero yo, no sé, a un negocio, que haya sociedad, un negocio, no sé. Sí, hereda las Una acciones. zapatería. Ok. Hereda Pero las el negocio, acciones. pero el negocio, como dijiste, el albacea, el negocio tiene que seguir trabajando y Sí. operando y bla, bla, bla. Sí, el albacea lo opera, pero no el albacea. Si la empresa tiene un administrador, fíjate bien, una cosa es el derecho patrimonial y otra cosa es el derecho corporativo. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo así, ¿no? El Agustín Coppel le deja de albacea a su esposa, ¿no? Le hereda todo a los hijos y deja de albacea a su esposa. No por ese hecho la esposa va a llegar de directora de Coppel, de presidente de Coppel. ¿Sí me explico? No, señor. Ella va a administrar los derechos patrimoniales que le dejó Agustín Coppel, pero ella no es una persona calificada para dirigir ese monstruo. ¿Sí me explico?
O sea, son cosas diferentes, porque es una corporación. Si es una zapatería que ahí es ella y tiene 2, 3 empleados, bueno, pues sí, ahí sí pudiera ella entrar al quite, mientras los herederos se reparten ahí, ¿cómo va a quedar? Pero una corporación no. Ahí simplemente se murió el presidente, el director, y va a haber una asamblea y van a elegir un nuevo administrador. ¿Sí me explico? Oye, y Y si ella como albacea va a votar ahí en esa asamblea como votaría el marido. ¿Sí me explico? Ujú. Pero no, imagínate si no el desmadre que se hiciera, cabrón. O sea, Oye, Jorge, ¿y si el difunto nunca avisó que hizo su testamento? va a aparecer. Esa es una buena pregunta. Cuando nosotros hacemos un testamento, se firman 2 tantos y un tanto se mete en un sobre cerrado, lacrado, y dice afuera, este es el testamento de Jorge Julián Chávez Murillo, hijo de Jorge Julián Chávez Castro y María del Refugio Murillo de Prat. ¿Esto para qué? Para que hay veces que hay pluralidad de nombres. Hay personas homónimas, pues, ¿no? A mí ya me pasó en una ocasión con una señora que se llamaba María del Rosario Rivera Zamora. Apareció por allá otra María del Rosario Rivera en el Fuerte, cabrón. Rivera Zamora igualito. Pero ya con la diferencia de nombre de los papás, pues ya se supo que no era esa persona. ¿Qué hace el juez cuando tú llegas con un testamento o sin testamento? Si llegas con testamento, el juez manda un oficio al archivo de notarías y al registro público para que digan si hay un testamento posterior a ese. O sea, el juez dice en el oficio, aquí tengo el testamento de la escritura número 2000 del licenciado Jorge Chávez Murillo, y le chingaba, me informa por favor si hay un testamento posterior a este. Y el archivo tiene acceso al Registro Nacional de Testamentos. Entonces, si hay un testamento por ahí en Chiapas, Campeche, donde sea, va a brincar y ya lo mandan pedir. ¿Sí me explico? Y si no hay, pues ya se contesta el del archivo de notarías y el del registro público. Aquí no hay ni un testamento posterior a este. Pero o sea, es por ley de que a un acta de defunción se investigue si tiene testamento o no. Claro, sí, claro. Cuando no hay testamento, es más caro porque demanda la sucesión y el juez manda a publicar edictos. No sé si han visto unos cuadritos en los periódicos. A quienes se crean con derecho a la sucesión de tal persona, sírvanse comparecer a este juzgado, ¿no? Eso es cuando no dejas testamento. Ahí ya te ahorraste 3, 4 mil pesos haciendo testamento de lo que van a costar los edictos. Amén del tiempo. Amén del tiempo. También otra cosa, cuando no dejas testamento, a veces hay rebatinga entre los herederos de quién va a ser el albacea. ¿Sí me explico? Y ahí ya metiste a pelear a la gente, ya no se pusieron de acuerdo. Pero cuando tú dices en tu testamento, yo quiero que sea mi hijo Juan Antonio el albacea, los demás hermanos en vía de mientras o se aclimatan o se acligamuelan. ¿Sí me explico? Porque es la voluntad del testador. No pueden decir, no, pero este cabrón, no, ella dijo eso y eso es cabrón. Y si no quieren, pues sálganse de la cola, compa. Renuncien. Pueden repudiar la herencia. Si no quieren, no les gusta. Otra condición importante que se puede poner es, que yo ya le he puesto en algunas ocasiones, es si cualquiera de los herederos impugna el testamento, queda fuera. O sea, cualquier vato que se meta vivo y empiece a hacer eso, va para afuera. Está bien, juégatela. Pero si no ganaste, si no tumbaste el testamento y lo que sea, vas para afuera, cabrón. ¿Sí me explico? O sea, no vas a poder mamar y dar de topes, con el perdón de la palabra. O sea. Okay. O sea, realmente es un instrumento muy, muy valioso que evita muchos problemas en las familias y todos conocemos familias que se han acabado por la herencia, todos conocemos, por un televisor, por una
Inclusive es importante también, hay gente que pone, quiero que me cremen y quiero que me depositen las cenizas junto a mi mamá, junto a mi abuelita, todo eso puedes poner. O sea, ¿por qué te van a poner con quien tú no quieres? O quiero que las tiren al mar, o quiero que se las lleven a París y las tiren ahí en el río Sena. Más que tienes que dejar con queso. Y aparte del costo, los requisitos para hacer un testamento son llevar la escritura, de todo. No, señor, no ocupas llevar nada, porque tú puedes decir, le dejo a mi hijo Juan Antonio la casa que tengo por la avenida José Ortiz de Domínguez, número 527. Le dejo a mi hija Lisette la casa que tengo en el Tetuán, en la avenida fulanita de tal. O sea, y ya con eso, mientras esté plenamente identificada, es suficiente. También si puedes poner, le dejo la casa ubicada en tal, que adquirí mediante tal escritura, también se puede, pero no es obligación. Okay. ¿No? Mientras esté muy identificado el bien, pues, ¿no? No puede ser genérico. Le dejo mis propiedades a mis hijos ya. Sí, sí, perfectamente. Todos mis bienes presentes y futuros a mis hijos en tales porcentajes y eso. Sin hacer que el notario sepa escrituras. Nada, sin necesidad. De hecho, son contados. Normalmente se ponen bienes cuando se van a hacer legados. Cuando se van a decir, le dejo tal propiedad a tal hijo, tal propiedad para tal otro hijo, ahí sí se ponen a veces, pero no es ni siquiera ahí necesario. Mientras sea, si tú dices, le dejo la casa que tengo en la tata, si nada más tienes una casa, esa casa es. ¿Sí me explico? Okay. Ya si tienes dos casas, pues sí tienes que decir, le dejo la casa que tengo en Las Águilas y al otro le dejo la casa que tengo en Avándaro. Órale, va. El chiste es nada más que esté claro, pues. Que no haya confusión. También puedes dejar bienes que no sean tuyos. O sea, yo puedo decir, dejo que le compren una casa en Mazatlán, un depa, a mi hijo fulanito de tal. Que del dinero que esté, que dejes, y le van a ir a comprar un bien. Siempre y cuando sea posible, siempre y cuando haya disponibles. Si van y no hay disponibles, bueno, ¿cuánto cuesta un depa aquí promedio? No, pues 7 millones. Ok, 7 millones para el banco. Ok, o sea, también se puede poner eso. Perfectamente. Sí. Oye, Manny, ¿y las cuentas de banco y inversiones cómo se manejan? Esto es algo importante. Antes, cuando tú ponías un beneficiario en la cuenta, los bancos decían, te daban hasta la mitad al beneficiario y se esperaban al testamento o a que el juez dijera para quién la otra parte. Ahora ya no. Ahora, el que tú pongas un beneficiario en una cuenta, ya la corte determinó que se entiende que es como un legado, que es como una manera en que tú decides que eso quieres que quede para esa persona. ¿Sí me explico? Ya, yo puedo decir, le dejo todo a mi esposa, es única heredera, y a falta de ella, a mis hijos que tengo con ella, y no digo nada, pero si tengo una cuenta en Bancomer a nombre de la Julia, mi hija, ese dinero es de la Julia. Aunque no aparezca en el testamento, no sé si me explico. También hay gente que dice, yo por ejemplo, mi seguro de vida lo tengo beneficiario, dice testamento. O sea, para no estar cambiando los porcentajes y todo, le puse así. O sea, hay un testamento, cuando me muera el beneficiario, pues espérense a ver qué dice el testamento. ¿Sí me explico? Okay. Y ahí en el testamento ya se reparte a como yo digo que se reparte. También se puede eso. Jorge. En el escenario donde alguno de los beneficiarios, digamos que uno de los hijos o la esposa o algo dice que yo soy heredero de acuerdo al testamento de esta porción o de estos bienes y yo declino recibir esos bienes. ¿Qué sucede si no está plasmado en
en el testamento o ya en el testamento se En repartieron. automático le acrece a los demás herederos. Se reparte en Se proporción, reparten como decías en tú. la proporción que haya. Sí. Si no hay testamento, vamos a suponer que yo tenga hijos legítimos y hijos ilegítimos, ¿Dónde pensaste, cabrón? ¿no? Entonces, y uno de los que repudia es de los hijos legítimos, nada más le acrece a los hijos legítimos. ¿Sí me explico? No le acrece a los otros. Así funciona. Hay reglas. Sí, La son regla es- reglas ya pero perfectamente, se llama repudiar la herencia. Repudio de herencia. Es algo muy común, ¿eh? Es algo muy común. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, para que mi mamá se quedara con todo, por ejemplo. O sea, hay muchas familias que aunque no hizo testamento el papá y les va a quedar partes iguales a la mamá y a los hijos, y los hijos dicen, no, todo para mi mamá. Entonces, a la hora de que van a la herencia, repudian, comparecen ante el juez o por escrito y le dicen al juez, repudiamos la herencia. Entonces ya se queda como única heredera la mamá. Pero ese es un juicio sucesorio, ¿no? Sí, tiene que ser en el juicio sucesorio, claro. Claro. Tú no puedes repudiar los derechos futuros. Yo no puedo decir desde ahorita, voy con un notario y digo, yo desde ahorita renuncio a todo lo que me quiera dejar mi mamá. Eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Oye, Jorge, ¿y puedes renunciar a favor de un hermano, por ejemplo? Perfectamente, pero no se entiende como que le donaste al hermano tú. Y sigue las reglas de la donación entre hermanos, que es como si le vendieras, haz de cuenta, aunque no te dé el dinero, pero para efectos fiscales de pagar impuestos y todo, es como si él te comprara. Vamos a Entonces suponer tienes que tú- arreglar Nada más. antes ese rollo. Sí, Pero es tienes que, compra-venta. Entre hermanos se maneja compra-venta. se maneja como compraventa, pues aunque se lo regales. Para el fisco es como compraventa. Y también para el tema Solamente de bienes ascendentes mancomunados o bienes separados. y descendentes. Tendrás que arreglarlo antes, pues. Sí, para que en el testamento, si tú desde ahorita dices, no, yo mi parte de esta propiedad se la quiero dejar a tal hermano, pues que en el testamento de una vez se la pongan, pues, ¿no? Si son 5 hermanos o algo, ¿sabes qué? Vale. Al fulanito de tal, denle 2 partes, 2/5 partes, y a mí no me den nada. Órale, se vale. Pero que quede en el testamento, Ok. ¿no? Oye, Jorge, una Sí. pregunta. Mira, el otro día, hace unas semanas, me vino a buscar un tío muy querido. Tiene 93 años. Y tiene 5 hijos. Y me dijo, oye, mira, pues te quiero decir, en la confianza que te tengo y todo el rollo, quiero que tú seas mi albacea. Y yo acepté, ¿no? Entonces, ahí decías tú que el albacea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque, digo, algo me explicó el tío, pero Sí, mira, tú lo que tienes que hacer es de preferencia que te dé tu tío a ti el testamento. Entonces, el albacea que sabe que tiene un testamento, que alguien se lo dejó, dentro de los 15 días después de la muerte tiene obligación de irlo a llevar. No hay realmente un castigo o algo si no lo haces dentro de ese plazo. Pero lo cierto es que no te puedes hacer tonto. ¿Sí me explico? Porque estás afectando derechos de terceros, ¿no? sí. Sería lo idóneo que tu tío te dejara a ti el testamento, que te entregara el papiro y ya, se muere tu tío y tú vas con un abogado, con un notario y lo presenta al juzgado. Y ya tú le avisas a los demás no tienes que, nomás les avisas y ya ellos comparecen ante el juez y el juez les lee el testamento, no tú. Se lo puede leer tú también, pero lo solemne es que el juez
ya que le lleves tú el testamento, ya que mande los oficios al archivo de notarías y al registro público y que ya digan que no hay otro testamento posterior a ese, entonces el juez hace una cosa que se llama junta de herederos y ahí ya les lee el testamento, declara herederos a quien quieran ser herederos y ahí puede renunciar el que no quiere heredar. Ahí es el momento. También puede después, pero ahí es el momento idóneo. Es que no, yo no quiero nada con. Y ahí declaran quién es el albacea y toma protesta el albacea también. Entonces ya se convierte a partir de ahí en albacea testamentario. Ya normalmente se piden copias de ese acto y eso es como si fuera un poder. Ya con ese papel tú puedes ir y cobrar la renta, con ese papel tú puedes ir a meter una demanda de un compa que se te invadió y que lo tienes que sacar o lo que sea. Es como un poder. Eso. Oye, Jorge, pero ahí lo que yo entiendo es que él lo que quiere es que al momento que él fallezca, que no se agarren del chongo los hijos. Es lo que te digo, por eso es muy importante. Yo también recomiendo a veces, cuando no hay familias con un liderazgo muy claro, hay familias donde hay un liderazgo muy marcado. Entonces, puede ser un hijo el albacea, ¿no? O la mamá o algo. Pero cuando ya no está la mamá y entre los hijos no hay un liderazgo muy marcado, lo mejor es poner un albacea externo, ¿no? Yo he recomendado a gente, inclusive Enrique Terrazas, por así decirlo, que ni sabe, ya no lo están poniendo porque ya está grande, pero algún tipo honorable. ¿Sí me explico? Alguien que digas tú, este señor está fuera de toda. Y yo, por ejemplo, ya voy a ser albacea también de una sucesión. Ya me pidieron a mí que sea albacea. Y no voy a heredar nadita, no es ni familiar mío ni nada. ¿Sí me explico? Pero el testador no quiere que se agarren del chongo ¿no? Sí. También de una persona que tiene mucho dinero, me puso de albacea sustituto. Deja de albacea a su esposa, pero para el caso de que la esposa muera antes que él y que ya queden puros hijos, yo soy el albacea en segundo lugar. ¿Sí me explico? Y tampoco voy a heredar nada. O sea, así es. No ocupa ser heredero para heredar. También puedes excusarte de ser albacea, aunque seas heredero. La ley habla a los mayores de 65 años o una persona que tenga discapacidad o lo que sea, ya no puede excusarse de ser albacea sin castigo. Una cosa importante, el albacea no tiene que ser profesionista, no tiene que ser nada. El albacea puede contratar un contador, puede contratar abogados, puede contratar ingenieros, lo que se ocupe. ¿Sí me explico? Es nada más la persona a la que el testador le dio la confianza para que maneje su patrimonio en el ínter de que se reparta. Normalmente la ley le da un plazo de 1 año al albacea para que termine todo. Salvo que haya algún problema, salvo que haya cosas, se puede prolongar más. Pero si el albacea no actúa con diligencia, no actúa rápido, los herederos pueden impugnar su gestión y van con el juez y el juez lo manda a cuentas y si el albacea no justifica su demora, lo puede remover el albacea y entonces ya entra el otro albacea sustituto. En muchos testamentos se pone dejo en primer término a fulanito de tal y a falta de o por incapacidad a otra persona. Y si no, los herederos se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, el juez designa uno a su leal saber y entender que puede ser heredero o no heredero. Ok. Vení. Jorge. Mándeme. Vivi. Dices tú, para que no se agarren del chongo, ¿hay alguna recomendación en cuanto a qué tan abierto puedes dar un testamento desde antes o alguna otra
técnica que pueda servir en general para que la gente se agarre menos? Yo recomiendo que ahorita hagamos todos testamento, que ya que tengamos 80 años y estemos en plenitud y ya tengamos resuelta nuestra vida, nuestra enfermedad, todo, yo haría lo que le recomendé yo que hiciera a mi madre. Nos donó en vida. Nos donó en vida reservándose el usufructo vitalicio. Ujú. O sea, mi mamá, antes de enfermarse en plenitud, un 10 de mayo, ya la tenía yo trabajando, nos puso en un papel, esto es lo que hay, o sea, listó todos los bienes y mi propuesta de reparto. Y una sola hoja la rolamos todos los 7 hijos un 10 de mayo. Y todo el mundo, mamá, como tú digas, lo que tú digas, lo que sea. Hubo una que dijo, no, a mí no, hubo 2 bienes que tuvieron que quedar en copropiedad. A mí no me dejes aquí porque yo no quiero pleito con el marido de la fulanita, que le decía, ahora le va. Catafixia hubo ahí. Ahí en caliente. Y los bienes no valían lo mismo, ni daban la misma renta, ni se rentaban igual de fácil. Pero de frente todo. Y ya todos de acuerdo, me llevé los papeles con el Pablito, el Pablo Gastelum, mi querido amigo, y ese mismo año, un día antes de Navidad o 2, ya que estábamos los 7 otra vez en Culiacán, fuimos agarrados de la mano todos a firmar con el notario. Entonces, mi mamá duró los últimos 5 o 6 años de su vida, donde todos sus hijos ya sabían qué era de cada quien. Mi mamá murió un 31 de mayo y la renta de junio ya la cobró cada quien. Y vámonos a la chingada. No hubo pleito, no hubo nada. El dinero que había, en partes iguales entre todos, las monedas que había, lo que hubiera, se repartió en caliente. Nada más quedó en copropiedad la casa de altar. Entonces, esa es mi recomendación. No donen ahorita. Aunque a los notarios nos conviene que donen, porque cuesta mucho más. Pero no donen ahorita, hagan testamento y ya que estén viejos, que ya digan, hagan la donación en vida con reserva de usufructo vitalicio. Esa es mi recomendación. ¿Qué recomiendas en el tema de donar a fideicomisos o de poner en fideicomisos? El fideicomiso también, el fideicomiso es algo importante que la gente debe saber. Para que haya fideicomiso, tiene que haber banco, tiene que haber una institución fiduciaria. En Estados Unidos pueden ser entidades privadas, pero aquí en México tiene que ser un banco a fuerzas. ¿Qué haces tú con el fideicomiso? El fideicomiso también es un traje a la medida, donde tú le dices al banco, te aporto estos bienes para que tú hagas lo que yo te estoy poniendo que hagas. Aquí están estos 10 casas y tú vas a encargarte, banco, de cobrar las rentas, de todo, y le vas a repartir entre mis hijos en partes iguales o en los porcentajes que tú digas. Y el que va a cobrar la renta va a ser el fideicomiso, y si un inquilino no paga, el fideicomiso es el que va a tener que sacarlos y eso. Obviamente el fideicomiso no va a actuar el director del banco, va a andar ahí. A través de personas, puede contratar abogados, puede lo que sea. Y el fideicomiso, el fiduciario te cobra un porcentaje, te cobra unos gastos por administración. Así funciona. Hay familias que tienen demasiado dinero que se ponen fideicomisos. También algún tema importante es cuando tienes un hijo con discapacidad. Muy importante, ¿a quién vas a poner de tutor de tu hijo incapaz? ¿Sí me explico? Lo puedes decidir tú en el testamento. Yo tengo un primo mío, el Julián Chávez, todos lo conocen, que le dio meningitis de niño y quedó con un cierto retraso. Y su mamá puso en el testamento que quería que el tutor de él fuera un tal hijo. ¿Sí me explico? Y eso es irrevocable, ¿no? Entonces es importante también, puede uno cuidar o puedes hacer fideicomiso cuando tienes un hijo que es drogadicto, que tienes un hijo que
que tienes miedo que vaya a dilapidar la fortuna que le dejes, ¿no? Hay gente que hace ese fideicomiso para que el hijo no pueda más que disponer de la leche que den todas las vacas cada mes, por así decirlo. Y le puedes decir, cuando sea Navidad, dale doble mensualidad, por así decirlo. En el mes de su cumpleaños y en el mes de Navidad, dale doble leche, pues, ¿no? Para que el compa se dé un gustito o lo que sea. Pero es exactamente en los términos que tú digas, ¿no? Sí, para eso funciona el fideicomiso perfectamente. Sí. Jorge, ya pasamos de las 8 de la noche, el tema da para mucho. La verdad, Jorge me platicaba que esta ponencia, diste una plática en el Bachilleres, que dice, hereda bienes, no problemas. Ajá. Y pues les falta conciencia, ¿no? Porque ya vimos que el 80%, tú te subes un avión y no sabes lo que va a pasar, pues entonces, o andas en carretera o lo que fuera, Dios guarde la hora, pero sí hay que, esperemos que en este mes o en el próximo mes, acudamos contigo a hacer. Ojalá y gratis para todos. Ya se los he dicho hasta el cansancio. Hay un tema que es importante, que acabo de dar otra plática en el radio y le puse de título, no hacer testamento es un acto de desamor hacia los hijos. O sea, hacer testamento es un acto de amor hacia tus hijos. Y no hacerlo es un acto de desamor, porque tú vas a acabar con tu familia. Todo lo que has trabajado para unirlos, para todo, por tu culpa, por tu flojera, vas a acabar con ellos. Y no puedes decir, vas a meter a pelear a los que no querían pelear. Pero ya dentro del ring, compa, sálvese que pueda, o agarran partidos, unos para acá, otros para allá. Todos lo hemos visto. No le tengo que convencer a nadie de que no haya visto situaciones así, ¿no? Entonces, cada quien con su testamento, lo pueden ir cambiando las veces que quieran y órale. Jorge, hablar de justicia entre hermanos es un tema de lo más complejo, porque cada quien tiene su noción y su punto de vista de lo que es justo para él, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué mejor que el testador? Mi mamá dijo de frente a todos, dentro de la máxima igualdad posible, quiero proteger un poco más a este hijo, porque es al que lo veo más desprotegido patrimonialmente. Se vale perfectamente. Son tus bienes. O sea, no hay ni por qué dejar igual, ni por qué dejarle a todos. Hay veces que no alcanza y que tienes un hijo que tiene mucha lana, que no ocupa, lo que le vas a dejar no es ni el enganche de todo lo que él tiene. Y tienes un hijo que está bien amolado, pues cabrón, pues protege a ese hijo amolado. ¿Sí me explico? O sea, o hace eso que les dije yo, de que asegura la educación de sus hijos o algo, y que ya que acabe ese capítulo, bueno, que ya herede el hijo millonario o lo que sea. Pues muy bien. Joven, ¿alguna otra pregunta ya para concluir? La última, no más, aprovechando la generosidad de aquí de mi Jorge, ¿existe algún machote que podamos tener para llenarlo, hacértelo llegar o...? Sí, se los mando ahí en el chat. No hay necesidad de que lo llenen ahí en esa misma hojita. Nada más ocupo que me den toda esa información. Pueden ponerle en un papel en blanco, pues. ¿Sí me explico? El machote viene, hay veces que no cabe y ahí anda haciendo la gente escritura de acordeón y la chica. O sea, no. Nada más ocupo que me den esa información. Así un renglón y abajo, así a como quieran. ¿Sale? Con mucho gusto. Ahorita mismo, en cuanto me salga de este chat, se los mando por mensaje. En el Gracias, chat, en el de Culichis, lo voy a poner. ¿Sale? Hay que llevar la estadística. Jorge. Sí, igual que el de la vacuna. Vamos ¿no? haciendo algo. Todos los que vayan a ir a la convención, podemos irle avanzando desde antes.
y yo me llevo los papeles para que los firmen ahí en Altata, cabrones. Ya más fácil no se las puedo poner. Acto solemne. Bien. Dale, esperamos que seamos muchos. Yo me apunto. ¿Vale? Dale. Un Bye. abrazo. Adiós a todos. Gracias, Meni. Muchas gracias. Saludos. Excelente. Buenas noches. Todos, Dama, gracias, qué bueno que te señores. conectaste. Doctor Saludos. Cáceres, qué bueno que Oye, se conectó. Arturo. Ruli, dígame, Cheri. Una última pregunta. Mm. ¿Y el testamento de Teodoro ya está listo? Gracias, Meni. Hay una historia muy buena, Cheri, ahorita que tocaste el tema, platicado por el Alex Barraza. El Alex Barraza atendió muy bien a la Cookies. De hecho, vivían más o menos en la misma propiedad. En Lomas del Bosque, en la parte de abajo vive el Alex y la Kitty, y arriba vivía la Cookies. Y llegó un momento en que la Cookies le dijo al Alex, Alex, eres casi como un hijo, le dice. Y el Alex le contestó, esa palabrita casi hace toda la diferencia, le dice. ¿Cierto, Jorge? No, decía mi mamá que era de pocas palabras, por eso quiere decir mucho. Decía que el Alex Barraza era lo mejor que le había pasado a los Chávez Murillo. Eso sí decía. Ok. No, lo quería mucho, lo quería mucho. Y el Alex me terminó platicando, ¿no? Sale el testamento y dijo el Alex, no, pues no aparecís. El casi hace toda la diferencia. Entonces, abusado con esa frase, Micheli, cuando le digan allá los Ordaz, eres casi como un hijo, Micheli. Sí, No, pues pero ya está afuera. Ya está. Ando averiguando que me reconozcan como un hijo, pues está más difícil. A tu pregunta, Cheri, a tu pregunta. Como el béisbol, si oyes el casi ya sabes Claro. lo que significa. Corre segunda, cabrón. Jorge, Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias No, por tu de nada, un generosidad. abrazo. Gracias. Todos. Saludos, George. Gracias, Vamos, Arturo. familia. Estamos. Take care. Saludos. Eso es todo. Bye. Saludos. Romerillo, Bye. Rómulo, Juanito, Adiós. Saludos a todos. Fred, Bye, bye. Vamos, gracias. Marco Gómez, un abrazo. Saludos. Gracias.